Bienvenidos en esta ocasión donde en este vídeo vamos a comenzar el estudio de un problema que es muy interesante. Y es un problema que es el de la caída libre de los cuerpos, pero vamos a incluir la resistencia del aire. Este problema de estudio sobre la caída de un cuerpo lo vamos a dividir en varios vídeos porque hay varios temas interesantes que te quiero exponer. Pero por lo pronto vamos a empezar con el planteamiento y la solución del problema. Ahora bien, antes de resolver el problema de la caída del cuerpo, incluyendo la resistencia del aire, vamos a ver cuál es el problema sin resistencia del aire. Y sabemos que este problema de caída de un cuerpo sin resistencia del aire, entonces, es un individuo que está cayendo atraído por la fuerza de gravedad, que es equivalente a esta expresión, y en este caso no vamos a considerar la resistencia del aire. Utilizando la segunda ley de Newton del movimiento, pues escribiríamos que la fuerza de gravedad es igual a masa por la gravedad, y es una fuerza que está actuando hacia abajo. Para hacer una mejor descripción, si ponemos el eje de las Y en dirección positiva hacia abajo y consideramos, como se considera en la mecánica, cuando no se incluyen movimientos de rotación, consideramos toda la masa del individuo concentrada en un punto y aquí tenemos la fuerza de gravedad es igual a mg. ¿Sí? Que es lo mismo que hemos escrito acá. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas externas sobre un cuerpo es igual a masa por la aceleración, fuerzas externas que tienen que ver de interacción del cuerpo con otro, en este caso interacción del cuerpo que cae con la masa de la Tierra, del planeta Tierra, entonces escribiríamos que la única fuerza externa que hay es la fuerza de gravedad. Entonces escribiríamos que la fuerza de gravedad es igual a masa por aceleración, y la fuerza de gravedad es igual a mg, igual a masa por aceleración, y en este caso particular, pues se simplifican las masas dividiendo por la masa en ambos miembros. Obtenemos entonces que la caída de un cuerpo, sin considerar la fuerza de resistencia al aire, se obtiene que la aceleración con la que cae el cuerpo es igual a la aceleración de la gravedad. Llegado a este punto, es lo que en cinemática se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y a partir de esta aceleración igual a gravedad, pues entonces escribiríamos las ecuaciones del cálculo integral como que la aceleración es igual a la gravedad, pero la aceleración es la derivada respecto al tiempo de la velocidad, entonces es igual a la gravedad, e integrando esta expresión, escribiendo dv es igual a g por dt, integrando en ambos miembros, integrando respecto a dv es igual a la integral de g por dt, haremos un procedimiento muy parecido al otro vídeo que te pongo arriba en las tarjetas, el acceso, para que lo veas, donde hemos obtenido las ecuaciones de las cinemáticas para el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí lo voy a hacer muy rápido, pero aquí lo que obtenemos es que v más una constante es igual a gravedad por t más una constante C2, y utilizando condiciones iniciales, que no voy a repetir aquí porque están en el vídeo que te comento, se obtiene la ley que la velocidad en el tiempo es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, que esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con caída libre, y después a partir de esta expresión, usando que la variación de la posición en el tiempo, o sea, la derivada utilizando el cálculo diferencial, es velocidad en el tiempo, entonces tenemos que ds es igual a v en t dt, e integrando en ambos miembros, ds es igual a la integral de v en t dt, pues obtendríamos la fórmula de que posición en función del tiempo va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Es un ejercicio que no estoy haciendo ahora porque te remito al vídeo que está en la tarjeta,
donde lo hemos obtenido para una aceleración cualquiera, y lo único que cambia en este caso es que esa aceleración es la aceleración de la gravedad, como hemos obtenido en este ejercicio de caída libre del cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos entonces al problema que nos ocupa, hacer una generalización del problema y a incluir la fuerza de resistencia del aire. En este caso vamos de nuevo a recordar nuestro dibujo de la caída del cuerpo. Vamos entonces a hacer nuestro problema, pero vamos a incluir la fuerza de resistencia del aire. En este caso tendríamos un cuerpo que va cayendo, la dirección positiva del eje Y va a ser hacia abajo, y entonces este cuerpo tiene la fuerza de gravedad actuando sobre él como un vector, y en dirección contraria va a tener la fuerza de resistencia del aire. La fórmula que vamos a utilizar para cada uno de los casos es la fuerza de gravedad, sabemos que es m por la gravedad de la Tierra. Y la fuerza de resistencia del aire la vamos a considerar como una constante k por la velocidad, o sea, es proporcional a la velocidad de caída del cuerpo. Es decir, es lineal. Esta es una expresión que habla de que a medida que la velocidad va aumentando, esta fuerza de resistencia va aumentando en dependencia de esta velocidad, donde la pendiente de esta recta es precisamente k. ¿De acuerdo? Bueno, entonces utilizando la segunda ley de Newton, y escribimos sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es igual a masa por la aceleración, pues entonces utilizamos nuestro convenio de positivo hacia abajo y negativo hacia arriba, escribiríamos fuerza de gravedad menos fuerza de resistencia igual a masa por la aceleración, y entonces aquí, a diferencia del ejercicio anterior, escribiríamos mg menos k por v es igual a masa por la aceleración. Donde, a diferencia del problema anterior, donde teníamos sencillamente mg igual a m por a y obtuvimos que la aceleración de caída es la gravedad, aquí tenemos una expresión que va a producir que la aceleración de caída del cuerpo vaya a ser diferente porque estamos incluyendo la fuerza de resistencia al aire proporcional a la velocidad. Llegados a este punto, entonces, vamos a utilizar el cálculo integral. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Entonces, obtenemos la siguiente expresión. mg menos k por v es igual a m por derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esta es la ecuación que hay que integrar para obtener esta función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de cambio de variable, pero vamos a decir que esta expresión es 1, y vamos a decir de 1, vamos a escribirlo así, m de v de t igual a mg menos k por v. Vamos a dividir en ambos miembros de la ecuación por m, para agrupar términos y hacerla más sencillo. Si dividimos por m, nos quedaría esta expresión. Esta expresión es equivalente a esta otra. Aquí está escrito en forma de derivada. Vamos a escribirla en forma de diferencial. dv es igual a g menos k sobre m por v de t, para poder integrar en ambos miembros. Ahora bien, esta expresión no es muy cómoda para integrar porque tenemos que tener la misma variable en el miembro izquierdo y la misma variable en el miembro derecho. En otras palabras, este factor que contiene nuestro término velocidad, vamos a pasarlo dividiendo para obtener un solo término de velocidad en el miembro izquierdo, quedando dv sobre g menos k sobre m por v igual a dt. Y ahora vamos a integrar esta expresión. Integramos dv sobre g menos k sobre m por v es igual a la integral de dt. Y a esta vamos a llamarle la ecuación 2.
Y vamos a integrar la ecuación 2 a través del cambio de variable. Vamos a llamarle al miembro izquierdo, vamos a llamarle I1. Y a este vamos a llamarle I2. Entonces, I1, que es integral de dv sobre g menos k sobre m por v, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Todo lo que está en el denominador lo convertimos en una nueva variable y. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una integral algebraica y lo que es posible que venga a tu mente es la integral de dy sobre y, que es logaritmo de y más e. Esa es la integral de referencia que tenemos cuando vemos esta expresión. Por lo tanto, para poner aquí una sola variable, vamos a utilizar el siguiente cambio de variable. Y es igual a g menos k sobre m por v. Sabemos que también tenemos que cambiar el diferencial de v, por lo tanto, a partir de esta expresión, vamos a trabajar con el diferencial. Es decir, tenemos que poner aquí y' en v por dv. Y por lo tanto, hemos llegado de aquí a la expresión m sobre k de y igual a dv. De forma tal que las expresiones que voy a utilizar en mi cambio de variable son esta y esta. Esta de aquí para sustituir el denominador y esta de acá para sustituir el diferencial de dv por el diferencial de dy. Y así nos quede todo en variable dy. Entonces, la integral 1 se convierte en integral de, donde está dv, ponemos menos m sobre k de y sobre, y donde está g menos k sobre m por v, obtenemos y. Ahora bien, masa, K constante de proporcionalidad entre la fuerza de resistencia del aire y la velocidad son constantes. Por lo tanto, por propiedades de integración salen de la integral. Y aquí hemos llegado a la expresión que comenté al principio, que era nuestra integral de referencia al ver nuestra variable y la variable en el denominador. Siguiendo la propiedad de integración, entonces obtenemos y sustituyendo la variable que hemos utilizado de cambio de variable en función de la variable original, tenemos g menos k sobre m por v más una constante que vamos a llamarle C1, porque la constante va a ir cambiando a lo largo de este trabajo que estamos haciendo, y a la constante final le llamaremos C. Hemos obtenido así lo siguiente, que la integral I1 del miembro izquierdo es toda esta expresión. Entonces vamos a sustituir I1 en el miembro izquierdo por esta expresión igual a dt. Nos quedaría menos m sobre k logaritmo de g menos k sobre m por v más una constante C1 es igual a la integral de dt. Ahora bien, la integral de dt sabemos que es una integral sencilla, es sencillamente t más una constante C2. Por lo que hemos obtenido menos y a esto vamos a llamarle ecuación 3. Ahora, llegados a este punto, ¿para qué estamos haciendo esto? Para obtener la expresión de la velocidad de caída de un cuerpo, incluyendo la fuerza de resistencia del aire, proporcional a la velocidad. Utilizamos la segunda ley de Newton, escribimos la suma de las velocidades externas
La aceleración la pusimos como derivada de la velocidad en el tiempo, obtuvimos una ecuación diferencial que la agrupamos convenientemente para después integrarla, llegamos a esta expresión. Aquí utilizamos método de cambio de variable y hemos llegado a esta expresión. Pero lo que queremos es saber la velocidad, por lo tanto vamos a despejar de esta expresión el parámetro que queremos, que es la velocidad. Lo primero que vamos a hacer es restarse 1 y obtenemos menos m sobre k logaritmo de g menos k sobre m por v igual a t. Vamos a poner aquí una C3, donde C3 es C2 menos C1. Ahora, en esta expresión de aquí, vamos a eliminar este factor. Para eliminar este factor, lo que hacemos es multiplicar toda la expresión por, vamos a multiplicar por un signo menos para que este menos desaparezca y quede un más, y por el inverso de esta expresión, k sobre m, para que sencillamente aquí aparezca un 1. Claro, aparecerá acá, quedando logaritmo de g menos k sobre m por v igual a menos k sobre m por t más una constante C4, donde C4 es igual a menos k sobre m por C3, al multiplicar este factor por este sumando. Pero le llamamos una nueva constante porque k, m son constantes, entonces lo renombramos a una nueva constante. Entonces, la operación contraria del logaritmo es el exponencial. O sea, esta expresión que está aquí es equivalente a... La propiedad que vamos a utilizar es la siguiente. Logaritmo natural de x igual a y es lo mismo que decir que x es igual a e a la y. Porque logaritmo y exponencial en base de Euler son funciones inversas una a la otra. Despejar la x significa obtener esta expresión. Entonces, esta expresión es equivalente a g menos k sobre m por v es igual a e a la menos k sobre mt más c4. Vamos a hacer un poco de álgebra en el miembro derecho. Este C4 se puede escribir como E a la menos K sobre MT por E a la C4, por una propiedad. Y la propiedad es que E a la A más B es lo mismo que E a la A por E a la B. Son propiedades de potencia que conocemos y eso es lo que hemos aplicado de aquí a aquí. A toda esta constante vamos a llamarle C5. Nos queda C5 por E a la menos K sobre M por T, donde C5 es lo mismo que E a la C4. Estamos renombrando una constante. Y aquí nos queda G menos K sobre M por V. Y a esto vamos a llamarle ecuación 4. En la ecuación 4 queremos despejar este término. Para poder despejar la velocidad, entonces sencillamente vamos a sumar este término, vamos a restar este, y queda G menos C5 por E a la menos K sobre M por T es igual a K sobre M por V. Y así hemos llegado finalmente a la expresión que obtendremos de multiplicar ambos miembros por M sobre K. Al hacer eso, de esta expresión vamos a obtener M sobre K que multiplica G menos C5 E a la menos K sobre M por T igual a velocidad en el tiempo.
Así hemos obtenido la expresión de la velocidad después de integrar la segunda ley de Newton. Voy a multiplicar, eliminar el paréntesis, queda mg sobre k menos, y aquí vamos a llamarle una c6, al multiplicar mk por c5, e a la menos k sobre m por t. Y a esta ecuación vamos a llamarle 5. Esta es la expresión de nuestra velocidad en función del tiempo de caída libre de un cuerpo considerando la fuerza de resistencia del aire proporcional a la velocidad. Nos ha quedado en función de una constante. Vamos, al igual que utilizamos las condiciones iniciales en el vídeo donde tuvimos las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hacerlo aquí para obtener una expresión en función de las condiciones iniciales. Vamos a decir que para t igual a 0, velocidad en t igual a 0 es igual a v sub 0. Entonces, de 5 obtenemos lo siguiente. En nuestra expresión pongamos v en t igual a 0. Nos quedaría mg sobre k menos c6 por e a la menos k sobre m, y este tiempo es 0. Ahora, haciendo álgebra, sabemos que 0 por cualquier constante va a quedar 0 y un número a la 0 siempre da 1. Por lo tanto, esta expresión es 1. Por lo que obtenemos mg sobre k menos c6 por 1, que es c6. Y v en t0 de aquí, todo esto es igual a v sub 0. Y ahora nos vamos a fijar entonces en esta expresión que está aquí para poder despejar c6 y sustituir finalmente en esta expresión y obtener así la velocidad en función del tiempo en caída libre de un cuerpo con fuerza de resistencia del aire lineal con la velocidad en función de las condiciones iniciales. Hemos obtenido la expresión mg sobre k menos c6 igual a v sub 0, lo cual implica que despejando c6, sumamos, restamos v sub 0, nos queda c6 es igual a mg sobre k menos v sub 0. Y sustituyendo en la ecuación 5, obtenemos que la velocidad en el tiempo va a ser igual a mg sobre k menos mg sobre k menos v sub 0 por e a la menos k sobre m por t. Y esta expresión la podemos escribir finalmente de la siguiente manera. Si sacamos menos factor común acá, lo que hacemos es escribir este término, este paréntesis, lo podemos escribir así, menos v sub 0 menos mg sobre k. Y así obtenemos entonces lo siguiente, este menos se multiplica con este menos y queda más, y vamos a obtener entonces v sub 0 menos mg sobre k por e a la menos k sobre mt más mg sobre k. Y a esta ecuación vamos a llamarle ecuación 6. Y esta ecuación 6 es precisamente la solución de la ecuación diferencial de caída libre de un cuerpo
incluyendo la fuerza de resistencia del aire. En la forma K por V. Noten que esta expresión ha cambiado y es muy diferente a la expresión del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Llegados a este punto, nos faltan hallar otros dos parámetros, que son la aceleración y el desplazamiento en función del tiempo. Pero al tener ya la expresión 6 con la velocidad en función del tiempo, pues es relativamente sencillo hacerlo. Por ejemplo, para hallar la aceleración en función del tiempo, solo tenemos que recordar que es la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto al tiempo. Y para hallar el desplazamiento, solo tenemos que recordar que la derivada del desplazamiento en función del tiempo respecto al tiempo es igual a la velocidad en función del tiempo. Entonces, en ambos casos vamos a utilizar esta expresión, solo que aquí, para obtener la aceleración, hay que derivar directamente, y en esta expresión, para obtener esta expresión, hay que integrar esta expresión. Entonces, vamos a empezar por la primera. Vamos a llamarle a esta 7 y a esta expresión 8. Entonces, de 7 y 6, para hallar la aceleración en función del tiempo, nos queda, hay que derivar respecto al tiempo esta expresión que tenemos aquí, que es v sub 0 menos mg sobre k. Y entonces, aplicando las reglas de derivación, nos queda, esta es una constante, y en este sumando al derivar, nos sale la constante de la operación de derivación, nos queda v sub 0 menos mg sobre k, por la derivada respecto al tiempo de esta expresión, más, y entonces nos queda la derivada respecto al tiempo de esta otra expresión. Lo que hemos aplicado es la regla de la linealidad de la derivada. Derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahora bien, esta segundo sumando, esto es una constante, por lo tanto la derivada nos va a dar 0. Y en este caso, pues la derivada, aplicando la regla de la cadena, nos queda. La propiedad que vamos a aplicar es, recuerda que la derivada respecto a el tiempo de e a la alfa t va a ser igual a e a la alfa t por la derivada de alfa t, que nos da alfa. Esta expresión es alfa, entonces nos queda alfa e a la alfa t. Aplicando esta propiedad acá, nos quedaría aquí va a salir la constante alfa, que es toda esta expresión que tenemos aquí, el coeficiente que multiplica a t en el exponencial. Y se queda e a la menos k sobre m por t. Y ahora solo vamos a simplificar un poco esta expresión. Este menos lo voy a meter acá, entonces este sumando va a quedar más y aquí va a quedar menos. Y vamos a también a multiplicar por k por m. De forma tal que nos queda menos por menos más k sobre m por mg sobre k menos k sobre m v sub 0 por e a la menos k sobre mt. Y finalmente, aquí podemos notar que se simplifica esta m con esta k con esta k. Y finalmente obtenemos g menos k v sub 0 sobre m por e a la menos k sobre m por t. Vamos a resumir. Nos queda aceleración en función del tiempo. Para este problema va a ser g menos
Y vamos a encerrar esta expresión. Y vamos a llamarle 9. Bien, pues ya hemos obtenido entonces la aceleración en función del tiempo, sencillamente derivando la expresión que ya teníamos de la velocidad. Pues ahora vamos a integrar la expresión para obtener el desplazamiento en función del tiempo. Entonces, de 8 y la expresión de la velocidad, aquí, y 6, entonces de esta expresión tenemos que ds es igual a la velocidad en función del tiempo, que es toda esta expresión, por dt, y ahora integramos. En el miembro izquierdo nos queda desplazamiento en función del tiempo igual a, y aquí vamos a aplicar que la integral de una suma es la suma de las integrales. O sea, la propiedad que utilizaremos es que la integral ¿qué es? Integral de la suma. Es la suma de las integrales donde las constantes salen de la integración. Aplicando esto acá, esto es una constante que sale de la integración, nos queda dt más la integral de esto que es una constante, sale de la integral de dt. Bien, vamos a resolver esta integral por cambio de variable. La integral que sugiere esta expresión es la integral de e a la y de y, es e a la y más e. Para poder poner aquí una única variable sin coeficiente, pues hagamos el cambio de variable y igual a menos k sobre m por t. Como hay que cambiar el diferencial, pues tenemos que hallar aquí el diferencial de dy, es igual a, derivamos, y nos queda k sobre mt por dt. Aquí vamos a despejar dt, de esta expresión, multiplicamos por menos, m pasa multiplicando, k pasa dividiendo, nos queda dy es igual a dt. Por lo tanto, sustituyendo, la integral nos queda integral de e a la y dt viene dada por esta expresión. Pues esta constante sale de la integral. Y esta integral que tenemos aquí ya es esta. Por lo tanto, obtenemos, y recuperando nuestra variable original, pongamos aquí más una constante según. Eso es esta integral. Esta otra integra muy fácil, ¿verdad? Es t más una constante c2. Por lo tanto, sustituyendo acá nuestra expresión, nos queda por la integral que nos quedó, pongo paréntesis porque es una multiplicación. Si no pusiera paréntesis parecería una suma y no es una suma. Es este factor por este. Va a quedar más C1, pero la voy a unir con esta C2 en esta suma y le voy a poner C al final. Entonces ya hicimos esta integral hasta aquí. Ahora nos queda más
por t más una constante C2. Y más esta C1, pongamos aquí una constante C. Vamos a reagrupar aquí convenientemente estos tres sumandos. Entonces voy a poner este al principio. Ya salí de este. Ahora este lo voy a agrupar así. Voy a poner más, lo que significa que este menos lo voy a meter dentro de la integral, pero esta constante la voy a dejar fuera. Este menos con este menos va a dar más. Menos con este más va a dar menos. Y esta es la expresión que tenemos en t, que tenemos en desplazamiento en función del tiempo. Vamos a aplicar condiciones iniciales. Es decir, para t igual a 0, S en 0 va a ser cierta posición inicial. Entonces, aplicándolo en nuestra expresión, tenemos que S en 0 va a ser igual a mg sobre k por 0, que claro va a dar 0, más m sobre k, mg sobre k menos v sub 0, por e a la menos k sobre m por 0. Pero este exponencial, entonces 0, e a la 0 va a dar 1, y falta más e. Y S en 0 es S sub 0. Entonces, de aquí vamos a despejar C, y nos queda C es igual a, nos queda S sub 0 menos, la pasamos restando, menos, ¿de acuerdo? Y entonces ahora esta C la sustituimos en nuestra expresión para ya obtener una expresión completa en función de todos los parámetros físicos del sistema. Nos queda S en función del tiempo es más C, pero C es y vamos a simplificar ahora la expresión, obteniendo finalmente, voy a escribir primero este sumando, S sub 0, después voy a escribir este lineal con el tiempo, y ahora nos faltan estos dos, pero nota que tenemos el mismo, tenemos un factor común. Esta expresión es la misma que esta. Entonces vamos a escribir más y ahora hacemos un paréntesis. ¿Qué le falta? ¿Qué tengo que poner aquí? Para que multiplicado por esto me dé todo esto, pues falta este, ¿verdad? Aquí hay un menos. Ya puse este término aquí. Menos. Y ya saqué factor común toda la expresión aquí. Así que aquí vamos. Y esta es la expresión que hemos obtenido para la posición en función del tiempo. Vamos a hacer un resumen de las expresiones que hemos obtenido en este problema. Y hemos obtenido las siguientes tres expresiones. Para la aceleración, para la velocidad y para el desplazamiento, para un problema de caída libre de un cuerpo, como este que empezamos a hablar inicialmente, donde están presentes la fuerza de gravedad y una fuerza de resistencia al aire linealmente proporcional a la velocidad. Quiero que notes
¿A qué se reducen cada una de estas expresiones cuando el tiempo tiende a cero? Vamos a evaluar aquí en t igual a 0, nos queda que t igual a 0, queda e a la 0 es 1. Y por lo tanto queda g menos k v sub 0 sobre m. En este caso, para t igual a 0, queda v en 0. Igualmente, si t es igual a 0, nos queda e a la 0, que es 1, y nos queda v sub 0 menos mg sobre k, más mg sobre k. Estos dos se simplifican y queda v sub 0. Y de esta última expresión, obtenemos s en 0 es... Entonces tenemos aquí s sub 0, y aquí queda t igual a 0, este término da 0, y aquí en t igual a 0 nos queda e a la 0 que es 1, 1 menos 1, 0, queda este factor 0 que multiplicado por este da 0, 0, más 0, queda s sub 0. Y en el caso particular en que la velocidad inicial sea 0, pues la aceleración sencillamente da g. Es decir, si v sub 0 es igual a 0 en ese caso, pues entonces esta aceleración da g. Esta velocidad para v sub 0 da 0, como era de esperar, y la posición sigue siendo s sub 0. Bueno, este fue un caso límite de estas tres expresiones que te quería mostrar. Y antes de terminar el video, te digo que quiero terminar este vídeo aquí porque nos estábamos concentrando en el cálculo diferencial e integral para, a partir de la ecuación de Newton, obtener estas expresiones de este movimiento de caída libre con resistencia del aire. En próximos vídeos de esta serie vamos a analizar estas expresiones. Pudieras pensar que para analizar las expresiones habría que darle valores específicos a los parámetros K, V, masa, etc. Y te voy a demostrar que no, que hay un método que se llama adimensionalización que te permite obtener cada una de esas expresiones en dependencia de unos parámetros adimensionales que permite hacer una interpretación y estudio general del sistema. Entonces, en el siguiente vídeo te voy a hablar sobre adimensionalizar estas expresiones y su significado, y en un siguiente vídeo vamos a estudiar el comportamiento de cada una de estas expresiones en el tiempo en función de esos parámetros, para así poder extraer la física, la interpretación del problema a partir de estas ecuaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo.